que es el siguiente. Le vamos a llamar BODE para respuestas racionales. Bien, entonces, arranquemos por acá. De alguna manera lo que acabamos de terminar es que sabemos analizar diría sistemas, pero le voy a decir polos de primer y segundo orden. Porque en realidad los sistemas que vimos, si se fijan, este no es el modelo más general de sistema. Este no es el modelo más general de sistema de segundo orden. Porque este tiene solo polos, no tiene ceros. ¿Está? Por eso digo que, o podríamos decir, si quieren, sistemas con polos, ¿no? Entonces, queremos completar todos los sistemas. Los que tienen polos y los que tienen ceros, todos. Entonces, la observación que vamos a hacer acá, y es lo que vamos a hacer ahora, es que los ceros se deducen fácilmente. Y ahora vamos a ver cómo deducirlos. ¿No? Entonces, en primer y segundo orden, ¿está? Esencialmente podríamos resumir lo que sabemos de esta forma. Quisiera hacer, vamos a llamarle H1 al polo de primer orden, ¿está? Y le voy a llamar H1 supra C al sistema que en vez de un polo de primer orden tiene un cero de primer orden, ¿no? Entonces, capaz que esto lo dejo por acá arriba. ¿Está? Digo, H1, ya lo vimos, 1 sobre 1 más J omega tau. Entonces, ¿quién es H1 de J omega? Y bueno, va a tener la misma forma, pero arriba. Entonces vamos a decir que es así. ¿Ah? ¿Y cómo escribo algo que tenga dos ceros arriba? Y bueno, tengo que hacer un polinomio de segundo grado arriba, entonces lo vamos a poner así. 1 más 2 por epsilon j omega sobre omega n más omega sobre omega n cuadrado. J, ¿no? J ahí. Entonces, de alguna manera lo que estoy diciendo es que los ceros, es una estupidez esto, pero hay que decirlo alguna vez. Los HI de J omega son los inversos ¿sí? O sea que si tengo el monomio que me da el polo de primer orden, el monomio que me da el cero de primer orden es el inverso, ¿no? Entonces, basado en esa observación es bastante fácil, no tenemos que hacer todo el análisis que ya hicimos de vuelta. Podemos decir, perfecto, ¿qué va a pasar con el módulo? Y bueno, el módulo va a ser 20 logaritmo, base 10, de h de j, de h1, de j omega. ¿Está? Esa es la transferencia de un sistema que tiene solo un cero. ¿Está? Entonces va a ser 20 logaritmo en base 10 de 1 sobre el módulo
de H1 de J omega, ¿no? Por lo que vimos antes. ¿Tá? Y entonces va a ser menos 20 logaritmo en base 10 del módulo de H1. ¿Está? Y la fase va a cumplir esto, que la fase de H1, la transferencia de la respuesta de frecuencia de un 0, va a ser menos la fase de la respuesta en frecuencia, la fase, perdón, va a ser la apuesta de la fase de la transferencia en frecuencia, de la respuesta en frecuencia del polo. ¿Está? Entonces, si sigo mirando las opciones, pues, ¿qué me puede aparecer? Me puede aparecer un 0 o un polo de primer y segundo orden. Ya está resuelto. Me puede aparecer además una constante. ¿Está? Eso quiere decir que puedo tener un sistema cuya h de j omega sea una constante. ¿Está? Entonces, el módulo va a ser 20 logaritmo en base 10 de k, de valor absoluto de k, ¿tá? Que es constante. Si es constante, son 0 decibeles por década. ¿Tá? Y la fase de h de j omega va a ser 0 o pi, ¿no? Según toque. ¿Sí? 0 si es positivo, pi si es negativo. Ah, sí, está bien. ¿Está? Entonces, con eso, yo puedo construirme, lo que ustedes ya saben, esto lo estoy pasando rápido porque son cosas que ustedes ya han visto. Entonces, la manera operativa de decir es, bueno, perfecto. Calculo todos los polos de mi respuesta de frecuencia, tengo un polo 1, tengo un polo 2, y tengo un 0 acá, vamos a llamarle 0, 0, 1. Entonces, por lo que acabo de ver, inicialmente constante. Entonces, 0 decibeles por década. Después tengo un polo, de primer orden, supongamos. Entonces, caigo menos 20. Después tengo otro polo, y ahí caigo con más pendiente, menos 40. Y llego al 0, y en 0 en realidad los ceros me suben, ¿no? Entonces, esto me va a subir 20 decibeles por década, o sea que me va a dejar en menos 20 de vuelta. ¿Está? Y esa es la manera general de hacer un diagrama de Bode para algo de cualquier orden, ¿no? Con polos ceros y constantes. ¿Está? Y el caso que falta, que lo vamos a usar después, además, ahora cuando hagamos el filtro, es los polos. Siempre que digo polos, imagínense los ceros, porque con esa conversión que aprendimos arriba, es fácil. A la pendiente le das vuelta al signo y a la fase también. ¿Está? O sea que un polo te baja 20 decibeles, un cero te sube 20 decibeles. ¿Está? La fase te baja un valor o te sube un valor. ¿Está? Bien, entonces, ahora quiero ver polos y ceros de orden alto. ¿Qué pasa si tengo un polo que tiene multiplicidad 2 o 6? ¿Está? Entonces, 1 sobre s más a al cuadrado. Eso es un polo en menos a de orden 2.
¿Tá? Entonces, esto siempre vamos a hacer el truco que les dije, ¿no? Vamos a asumir que esto es la derivada con respecto a S de 1 sobre S más A. Esto es una derivada en Laplace, no es derivada en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ahora veo y esto a su vez en el tiempo, salía un factor t multiplicando, ¿está? Entonces, ¿qué pasa cuando ahora se me presenta un polo de orden más alto? Ponele que tengo esto, pero a la n. Y va a ser lo mismo, ¿no? En realidad el signo este va a alternar, pero va a aparecer la derivada enésima con respecto a s de esto, más una constante, ¿está? Voy a poner acá por k, que no importa, es un factorial que hay que poner. Entonces, ¿qué me aparece acá? Usando el razonamiento anterior. Me aparece un factor t a la n en el tiempo. Por este motivo, ¿no? Y en frecuencia, por cada uno de estos polos, voy a tener una caída de menos 20 n decibeles por década. ¿Ah? Si el polo es doble, van a ser 40, si el polo es triple 60 y así. ¿De acuerdo? Esto es un poco, debería ser mayormente conocido por ustedes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a hacer otro ejemplito integrador, como para ir redondeando este tema. Que es un ejemplo de análisis en tiempo y frecuencia, como venimos hablando, ¿no? Y el sistema que queremos analizar es un sistema bastante sencillo. Es la suspensión de un auto. ¿Tá? Entonces, un diagrama esquemático que podemos hacer de la suspensión de un auto es así. Lo primero que tenemos que hacer es modelar un poco el sistema, ¿no? Entonces, voy a asumir que tengo una variable independiente acá, t, y el problema de la posición de un auto, de la suspensión de un auto es que vos no podés asumir que el piso por el que anda el auto es uniforme. ¿Está? Entonces, si uno se imagina un piso de la ciudad, eh, su altura puede ir variando, ¿no? A lo largo de... Entonces, voy a cambiar un poco los nombres acá y voy a decir que T acá va a ser la distancia. ¿Está? O sea, en otras palabras voy a tener el auto moviéndose así para allá. ¿Tá? Entonces, el tipo va por la calle. Yo quiero dibujar cómo es la calle. ¿Tá? Entonces, uno puede pensar que la calle tiene dos cosas, ¿no? Tiene un repecho y después una bajada, pero también tiene pozos, ¿no?
Entonces yo digo que las variaciones topográficas del terreno, ¿no? Las bajadas, las subidas, yo las podría modelar como algo así, ¿no? Y a esto le voy a llamar X de t. ¿Está? O sea que mi modelo X de t es la altura del piso. ¿Vieron? Esto es un ejemplo bueno porque rompemos un poco eso que t es el tiempo, ¿no? Y que X es una entrada que le enchufamos nosotros al sistema, ¿no? Acá se vuelve mucho más real. La entrada es la calle. ¿Cómo se imaginan esta señal X de t? ¿No? Pongamos acá la rueda del auto. ¿Cómo se imaginan esa entrada? O sea, tiene un componente, este componente azul, le voy a llamar, le voy a llamar la topografía. O sea, subidas, bajadas. Puede haber, esa X, ¿no? Si yo me paro en una calle y mido la altura en cada punto, voy a ver esa topografía y ¿qué más voy a ver? Pozos, ¿no? Y los pozos, ¿cómo les parece que los puedo modelar? Tipo como una discontinuidad, una delta, no sé. Algo así. Yo no lo haría tan raro, ¿no? Digo, una discontinuidad y una delta no es lo mismo, ¿no? Ah, Digo, sí. uno puede pensar, a ver, empecemos intuitivamente. Acá uno puede pensar que un pozo es esto, ¿no? Viene el nivel de la calle y hay un agujerito. Digo, obviamente, pues en la realidad capaz que el pozo es más así, pero está, no está mal pensar que es así, ¿no? Ahora, si yo tengo que dibujar esto acá arriba, este pozo acá arriba. ¿Cómo es este ancho del pozo con respecto? Esto, un repecho, ¿cuánto dura? Para que lo notes. De largo me refiero, ¿no? Y yo diría que una cuadra, no sé, más o menos. 2 cuadras. ¿Y un pozo cuánto mide? Bueno, hay de todo, pero no sé, en general es más chico que la rueda del auto, ¿no? Entonces, uno podría pensar que son periódicos los pozos, están puestos equispaciadamente en la calle. O sea, no. Realmente Por no. eso, es muy difícil tener un modelo de cómo aparecen los pozos. Entonces uno puede decir, bueno, y bueno, supongamos que en forma, tamaño y posición aparecen al azar, ¿no? Más o menos. Entonces uno podría pensar que eso es como una especie de, claramente un pozo es primero mucho más angosto que una subida y ojalá mucho menos profundo, ¿no? O sea, vos en una cuadra de repente subís 10 metros, pero tal, el pozo mide 10 centímetros de profundidad. ¿Está? Entonces, en realidad, esta rugosidad o pozos la podemos modelar como una especie de señal rápida, ¿no? Y en cuanto a la topografía, es una señal lenta. Bueno, ahora, ¿cómo queremos que se comporte el auto? O sea, dibujé sobre la rueda del auto, ¿no? Pero si ese es el piso, ¿qué trayectoria quiero que siga el auto?
Si tuviera que dibujar, o sea, poner que agarro acá en rojo y digo, bueno, esto va a ser así. De la línea Quiero azul. primero, la roja no la quiero, ¿no? Salvo que te es una película de Estados Unidos que viene el auto y salta, ¿no? La loma y termina del otro lado. Salvando una película de acción, no querés eso, ¿no? Querés que siga la topografía gruesa, pero no querés que siga el verde, no querés ir haciendo así, ¿no? Claro, por eso la línea azul. Por eso, ¿está? Entonces, de alguna manera acá hay una salida deseada, que la vamos a poner acá. Bueno, entonces, ¿qué es la suspensión de un auto? Es como tratar de que te afecte menos la rugosidad, digamos. Bueno, y en términos de este curso donde estamos, ¿qué es? El épsilon es amortiguador. No, pero pará, vamos. O sea, de alguna manera, estamos hablando, y le voy a poner nombre, ¿está? A esta le voy a llamar I, ¿está? Lo que estoy diciendo es, a mí alguien me entrega una altura que tiene una oscilación rápida y una lenta, mezcladas. Y pretendo que me salga una I que tenga la oscilación lenta. ¿Qué es eso? Sería como un filtro. Claro. ¿Un filtro qué? Si se queda con lo lento y deja lo rápido, Pasa abajo. exacto, es un pasabajos. ¿Ah? O sea, y ahora vamos a escribir un poquito acá lo que le voy a llamar los requerimientos. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la suspensión? Filtrar la rugosidad del suelo. O sea, quiero generar una transición suave, ¿no? O sea, si agarro un pozo, yo no quiero que el auto, que la cabina del auto sienta ese pozo, ¿no? Las ruedas obviamente lo van a sentir, pero el auto no. Bueno, entonces, cómo se hace el modelito este? Eh, y bueno, otra cosa que podemos pensar también es, pensemos ahora, ahí lo pensamos como ruido, ¿no? Como unos pozos muy, muy frecuentes, pero hay otro modelo de pozo que uno podría pensar, que es este, ¿no? Para seguir con los mismos colores, uno podría tener una topografía así, y de repente tener esto, ¿no? Entonces, si yo vengo y me como esto, ¿cómo sería esto? ¿Qué tipo de entrada se parece? O si quieren hacerlo más fácil todavía, ¿no? Mucho más sencilla el dibujo. Puedo pensar que el azul es totalmente chata y la verde es así. ¿Qué sería eso? Un pulso, un Un escalón. impulso, ¿no? Entonces, pensemos en los sistemas que tenemos. Imagínense que yo, ¿cómo quiero que se comporte mi auto? Vengo por la calle, una calle perfectamente plana, me morfo un pozo y ¿qué quiero? ¿Quiero que me pase esto? ¿De acá? Bueno, esta es la respuesta del impulso, ¿no? ¿Qué significa eso? Que me como el pozo y quedo... ¿No?
No sé si quiero eso. Lo posible no. En lo posible no. Claro, querés minimizarlo. Si tengo que elegir una de esas tres, yo elegiría uno que no tenga respuesta oscilatoria, por ejemplo. ¿No? Si tuviera que elegir un valor de epsilon, elegiría uno que no tenga respuesta oscilatoria. ¿No? ¿Está? Y en general, esto es una cosa que la vamos a ver un poco más adelante, pero no queremos una transición suave entre las frecuencias. ¿Está? Es decir, no quiero un corto, este es un caso, no quiero un corte abrupto. O sea, no quiero un pasabajos ideal acá. Esto es un pasabajo, pero no quiero un ideal. ¿Qué es lo que quiero? Imagínenselo en la realidad. Ustedes vienen manejando. Obviamente el pozo grande, nunca les pasó, les pasa en bici también. Cuando vas muy rápido, ¿qué pasa con los pozos chiquitos? Hay como una velocidad, ¿no? Si vos lo pasás suave, haces tiqui, 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 tiqui. Pero si lo pasás muy rápido, es como que los pasás por arriba, ¿no? Entonces, esto de la transición suave es, bueno, queremos, a medida que los pozos se hacen más chicos, es decir, se ponen más juntos, la frecuencia que se mide en eso, ¿no? En qué tan juntos están los pozos. Cuanto más juntos están los pozos, menos quiero que responda mi sistema. Pero gradualmente, no quiero que para un pozo de 10 centímetros responda y para un pozo de 11 ya no, sino que quiero que sea suave eso. ¿Está? Y el sistema que vamos a modelar ahora se usa en la realidad. ¿Está? Porque es sencillo y bajo costo. Y además, una curiosidad, tenía que hablar con un mecánico porque esto puede estar un poco fuera de moda. Seguramente ahora hay cosas electrónicas. Pero la prueba clásica de la amortiguación de un auto era apoyártele arriba, soltarla y ver cómo respondía, ¿no? Que se parece mucho a, a ver la respuesta al impulso. Entonces, ¿qué haces? Le haces esa prueba y le vas regulando el amortiguador, que es como tocar el épsilon, para endurecerlo o ablandarlo, para lograr que responda rápido, pero no oscile, ¿no? Eso, responda rápido, pero no oscile, quiere decir llevarlo al punto de amortiguamiento crítico. ¿Está? Bueno, lo que les voy a proponer ahora entonces es, en base a esto, hacer las cuentas de este sistema. ¿Tá? Pero lo que me importa más, las cuentas después no van a ser muy diferentes a las que veníamos haciendo. Me importa más esto de agarrar un problema real y empezar a pensar. Vieron que dio trabajo al principio. ¿Dónde entra acá una señal, un sistema? A empezar a hacerse la idea de que la alta frecuencia puede ser qué tan espaciados están los pozos en la calle. Ese razonamiento da trabajo. Trasladar el conocimiento del librito a la realidad da trabajo. Y al principio uno se queda como sin saber para dónde disparar. Por eso es importante hacer todo eso. Lograr identificar esto, que esto se puede modelar como una respuesta al impulso, ¿tá? Es importante. ¿Tá? Ya les dije, pero se los vuelvo a decir, para las chicas recuerden que la base es un pasabajos de las impurezas de la cara.
Bueno, hechos este comentario, vamos a las cuentas. Bien, cuentas. Bueno, antes de las cuentas me olvidé de una cosa fundamental, que es cuál es el modelo, ¿no? Entonces, el modelo que se usa acá, lo voy a hacer chiquito acá y lo voy a hacer grande de vuelta allá, es, el modelo, obviamente es un modelo aproximado, ¿no? Es una masa, lo voy a hacer, permítanme hacerlo acá. Bueno, les decía que es una masa M montada arriba de un resorte, que es lo que le da la elasticidad, y por otro lado, un amortiguador viscoso. ¿Está? Entonces, con ese modelito, entonces en realidad el IDT no va a ser la altura de la rueda, ¿está? Lo que queremos que siga esa trayectoria en realidad es la altura del auto. ¿Está? Eso va a ser IDT. ¿Está? Entonces vamos a replicar por acá el modelito ese. Entonces tengo la X, la rueda, el resorte, la masa y el amortiguador. ¿Está? O sea, resorte constante K, un amortiguador constante. ¿Está? Entonces, en realidad voy a tener un piso acá. Esto de vuelta es T. Y voy a tener acá. Entonces acá hay que tener un cierto cuidado con definir las cosas, ¿no? ¿Está? Acá se asume que la rueda está pegada al piso. O sea que la altura de la rueda es X de T. Y la Y es la altura de la masa. ¿Está? Medida del piso, obviamente. ¿Está? Entonces vamos a hacer el modelado. Bueno, ¿me ayudan un poquito con esto? ¿Cómo empiezo? Es muy parecido al que ya hicimos. Tiene unos truquitos, pero es muy parecido al sistema de segundo orden que hicimos. ¿Y? Nada, cero. Cualquier monedita sirve. No sé, luego, cuando vimos la segunda orden empezamos poniendo la ecuación diferencial, pero no sé. Claro. Y para la ecuación diferencial, ¿que venía de qué? De este mismo sistema. Claro, pero de aplicar la ley de Newton, ¿no? Ah, sí, Entonces, sí, sí. empezamos por masa por aceleración, ¿no? Entonces empecemos igual. Masa por aceleración. ¿Sí? Bien. ¿Es igual a qué? A la sumatoria de fuerzas. Bueno, ¿qué fuerzas actúan? Acá no hay fuerza externa, ¿vieron? Entonces, las fuerzas que actúan son sobre la masa, ¿quiénes? El resorte y el amortiguador, no hay más. Nada más toca la masa, ¿no? Bueno, Y el peso, y el peso, es cierto. Bueno, entonces tenemos
el peso para abajo, ¿no? ¿Qué más? La del resorte que se opone al peso, ¿no? Sí. En realidad se opone al peso. El resorte se opone al- a la compresión, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, y cómo, por ejemplo, si yo aumento I, ¿qué pasa con el resorte? Se aumenta así. Porque la posición es I. Y se estira, ¿no? Sí, Entonces tendría que poner menos K por I, ¿no? Como fuerza del resorte. ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿Es la única causa ahí de comprimir el resorte? X, Claro, porque el resorte yo lo puedo estirar de arriba o apretar de abajo, ¿no? claro. O sea que en realidad lo que importa es la diferencia entre Y y X para el resorte. Entonces tengo que ponerlo así. ¿Está? Bueno, ¿y qué más? Y con el B pasa lo mismo. El B se va a poner a la velocidad, pero en otras palabras, lo que estoy escribiendo acá es la velocidad relativa, ¿no? Esto es la posición relativa y esta es la velocidad relativa. Porque lo que importa es cómo se mueve el pistón con el émbolo, uno con el otro, ¿no? No importa eh, cómo se mueve todo. O sea, si X y Y se movieran a la misma velocidad, no se comprime, ¿no? ¿Está? Bueno, para simplificar acá, y es fácil, se puede hacer un cambio de variable, ¿está? Voy a ignorar la aceleración, ¿está? Entonces lo voy a transformar a m por i dos puntos, más b por i, lo saco de la notación Newton y lo paso a la notación sistemas. Notación sistemas tiene todas las entradas de un lado, perdón, la salida de un lado y las entradas del otro, ¿no? Entonces acá me quedó entradas por acá y salidas por acá. ¿Está? Cuando digo salidas es combinación lineal de las salidas, ¿no? Bueno, entonces yo puedo hacer todo lo mismo que la vez pasada. Si ustedes recuerdan lo que hicimos la vez pasada, acá metí un exponencial, me tucu, se me terminó cancelando todo, paso dividiendo y me quedó esto. ¿Está? Pero si uno mira bien en realidad, es fácil construir la respuesta racional, ¿está? O esta, directamente de acá arriba. Porque el que está a la derecha va arriba, acá. Y los que están a la izquierda van abajo, en el mismo orden todo. ¿Está? Entonces vamos a hacer eso, de una. Entonces, h de j omega va a ser, ¿qué tengo a la derecha? Tengo un término constante, ¿no?
¿verdad? Entonces, K. Y tengo un término que tiene la derivada de X, o sea que me aparece B, y debido a la derivada me aparece un J omega. ¿De acuerdo? Abajo, o sea, a la izquierda en realidad, que tengo la masa por una derivada segunda. Cuando tengo una derivada segunda, tengo J omega al cuadrado. Más una derivada primera por B, o sea que B por J omega. Más la señal sola, una K. ¿No? Y ahí fácilmente puedo deducir mi respuesta en frecuencia. Y ahora lo que voy a hacer es usar las definiciones anteriores, que eran las definiciones de epsilon y omega n, ¿está? Y voy a escribir todo en función de epsilon y omega n, ¿no? Con la misma definición acá, con estas dos. ¿Está? Si ustedes hacen eso, es bastante fácil ver que esto da 1 más epsilon j omega sobre omega n, arriba, y abajo j omega sobre omega n, perdón, todo al cuadrado, más 2 epsilon j omega sobre omega n, más 1. ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, ¿qué me pasó acá? Tengo algo muy parecido, ¿no? Dos polos. La única diferencia es que acá arriba me apareció un 0, ¿no? Entonces, si miro los ceros, ¿qué tengo que hacer? Que 2 epsilon. En general, me comí un 2. 2. Que 2 epsilon. Perdón. Que 1. A ver, 1 más 2 epsilon sobre omega n. S, ¿está? Cambié j omega por S para despejar nomás. Es igual 0, ¿está? Y ahí saco que el valor de S donde se da el 0, ¿está? Es menos omega n sobre epsilon. En realidad voy a hacer así, si quieren, para hacerlo más fácil. O bueno, vamos a hacerlo así, para hacerlo en dos pasos. A ese C, para no llamarle S sub algo, le voy a llamar C, ¿está? Pero es lo mismo, es solo para simplificar la notación. C de 0, ¿está? El C de 0 me da eso. Menos eso. Y los polos son como antes, es la misma fórmula de antes porque abajo tengo lo mismo que tenía acá. La diferencia ahora es que le voy a llamar P sub I en vez de C sub I, ¿tá? Para diferenciar entre polos y ceros. Y era menos epsilon omega n más menos la raíz de 1 menos epsilon cuadrado por omega n. ¿Tá? A modo de ejemplo, para que vean un poco, si podemos, la gracia sería poder aplicar todo lo que ya sabemos del anterior, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con epsilon 0,5. Entonces ahí, perdón, me comí el 2 de vuelta, estoy choto.
¿Tá? Si epsilon es 0,5, queda que el 0 queda en menos omega n. ¿Tá? Y los polos, P sub i, quedan menos 0,5 por omega n, más menos raíz de 0,75 omega n. ¿Tá? Entonces, si uno mira estas dos cosas, a lo que quiero llegar acá es que, de alguna manera, voy a volver al último análisis que hicimos acá. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Tá? ¿O por qué se puede hacer este análisis? Este análisis vale siempre y cuando los polos estén suficientemente lejos. Porque lo que estoy diciendo de alguna manera es que cuando estoy acá, el único polo que está afectando es este y este no. Cuando estoy acá, lo mismo. Ahora, cuando los polos están cerca, el análisis asintótico falla, porque yo tengo que poder despreciar cosas. ¿Tá? Pero si estoy cerca, no puedo despreciar nada. Entonces, si se fijan lo que me dio acá, el 0 me dio en 1 omega n, ¿tá? Y el polo me dio en medio omega n. O sea, no hay 10 de diferencia, o sea, están muy pegaditos. Es muy difícil entonces hacer un análisis asintótico. Entonces, si yo hiciera un análisis asintótico, a ver cómo sería acá, en este caso. Si yo hago un análisis asintótico sin pensar, yo digo, tengo un 0, vengo, tengo un 0, y después tengo un polo, ¿no? Un polo que es doble, así que bajo 40. ¿Está? Entonces, vos decís, perfecto, 0, 20, menos 40. Estamos bárbaros. Menos 20, perdón. Porque acá tengo que bajar a la misma. Acá con 20 me enderezaría, con menos 40 bajo con la misma pendiente. O sea que la pendiente final queda menos 20. Está. Ahora, bien. Uno te estaría tentado a pensar que la situación que ocurre en la realidad es algo así, ¿no? Ahora, esto es cierto si, como les digo, esta situación es cero y polo, ¿no? Si esto está muy cerca, puede pasarte que lo asintótico no funcione y en realidad él haga... Uy, perdón. Me quedé sin batería, no me di cuenta. Deme un segundito. Bien, ahora esto ya prende. ¿Tá? Entonces hay que tener cuidado con esos análisis asintóticos. Entonces, en el caso que estamos, ¿tá? Lo que está pasando es justamente que no hay diferencia tan grande entre polo y cero y es muy difícil que eso funcione. ¿Tá? Acá no queda otra que hacer un plot prolijo. Bien. ¿Tá? Entonces, ahora vamos a hacer esas observaciones. ¿Tá? La primera era el análisis asintótico. No funciona. ¿Tá? La forma resultante depende
no solo de que estén cerca, o sea, esto depende de la cercanía. Y esto depende del orden de polos y ceros. ¿Ah? Entonces, lo que se puede decir es que lo asintótico en este caso funciona en los extremos. ¿Está? Entonces, para recapitular esto, voy a hacer un último dibujito. Que sería así. Entonces, yo empiezo en 0, ¿no? Entonces, si tengo primero el polo, ¿está? Es un polo doble, aparte me baja menos 40. Y después viene el 0 y me lleva a menos 20, ¿no? O sea que el camino sería 0, menos 40, menos 20, porque el polo me subió 20. Ahora, si los polos están revertidos, los polos y los ceros, sería así. El 0 me sube 20 y después el otro me baja 40. ¿Está? Entonces, el comportamiento en el medio, que quizás es lo que me interese, el comportamiento acá, en esta zona cambia. Ahora, la última observación a lo que apunta es que si yo me paro, pongamos, a partir de acá, y miro para la derecha, más allá de la diferencia de alturas, el comportamiento es el mismo, los dos caen a menos 20 decibeles. ¿Está? O sea que cuando me alejo lo suficiente de todos los polos, ya veo el mismo comportamiento. ¿Está? Pero incluso si el primer cero está cerca de cero, la gráfica real yo la puedo ver para arriba también. Ni siquiera va a ser así y así. La puedo ver ya derecho a ser así. ¿Tá? Lo mismo con la otra. La otra la puedo ver ya derecho a ser así. ¿Tá? Esa forma depende mucho de qué tan cerca esté esta singularidad del origen, ¿no? ¿Tá? ¿Quedó claro? Sí, creo que sí. O sea, lo que pasa es que si está muy cerca de los polos, en realidad puedes hacer la aproximación asintótica, pero va a ser como muy mala la aproximación. Va a ser muy mala y te va a engañar, ¿no? Por el comportamiento se me borró con la apagada, pero el tema es que la aproximación sea mala, si no hay un cambio cualitativo, no pasa nada. Pero el tema es cuando vos te mienta tanto que vos pienses, por ejemplo, si vos estás en esta situación, ¿no? Una subida a 20 y después otra bajada, ¿tá? Que vos te imagines que esto va a subir en la realidad, pero después pase que no, que haga derecho así. Claro, ahí está, ¿no? Eso es más grave, porque vos te puedes imaginar que algo tiene un máximo y no lo tiene. ¿Tá? O al revés, como nos pasó acá. Vos te podés imaginar que esto era monótono decreciente y tiene un pico. Entonces te podría generar un efecto no deseado. Eso es lo importante de esta parte. Por eso, digamos, toda la otra parte del análisis, por eso terminé acá el análisis. Este otro análisis que hice acá seguía. ¿Tá? Pero el resto es todo lo mismo. Me quería centrar en, una vez que uno tiene los polos, ¿dónde estaban los polos? A ver. Hacia el principio. ¿No? Una vez que uno tiene los polos y sabe más o menos cómo son, si uno mira los valores de los polos, acá, ¿no? Miro más o menos que este vale como omega n, está cerca de omega n también, ¿está? Me faltó la j y ahora que lo miro. Si no, no tiene gracia. Este,
Si es así, tengo que tener cuidado con el análisis asintótico y hacerlo bien de una. Esa es la moraleja, digamos. ¿No? Bien, entonces me pasé un poco de la hora de la pausa, pero como me queda solo un resumencito de 5 minutos, lo hacemos y terminamos, ¿está? Si les parece. ¿Está? Entonces, para resumir un poco este tema, vimos varias cosas, ¿está? Empezamos hablando del análisis en frecuencia. ¿Está? Hablamos del rol del módulo, que ya lo conocíamos. Insistimos mucho en el rol de la fase. ¿Está? Y sobre la fase resaltamos dos cosas. El retardo de grupo y la fase lineal. Y de Yapa vimos cómo agarrar un filtro con una fase y cambiarle la fase para que tenga fase lineal. Eso, así empezamos. Después, miramos un poco el análisis en el tiempo. ¿Está? Y en el análisis en el tiempo, ¿qué hicimos? Obviamente calculamos nuestras herramientas, ¿no? La HDT y la SDT, que habíamos prometido, ¿tá? Que la SDT era más útil en la práctica, y la empezamos a usar, ¿tá? La respuesta al escalón, para analizar transitorios, ¿no? Y de paso metimos esa idea de el transitorio no es algo que quiero dejar pasar y ya está, que me molesta, sino al contrario. Lo interesante acá es el transitorio. ¿Está? Después de ver todo esto, vimos cómo especificar en tiempo y frecuencia. ¿Está? Y vimos dos cosas. Primero vimos que hay muchas condiciones, ¿no? Y entonces siempre esto nos lleva a ser un compromiso. Y recuerden, porque esto es una cosa que después cuando hagan el proyecto en la práctica se la van a pegar. Desde el punto de vista porque seguimos, nos estamos acercando cada vez más a la práctica, ¿no? Pero seguimos en el mundo teórico. Y en el mundo teórico, lo único que importa de un sistema de programador es el tau. Pero luego cuando lo construyan, depende del valor de la resistencia y condensador que tengan, el consumo eléctrico del circuito va a ser muy distinto. Si vos metés un tau de un segundo con una resistencia de 1 ohm, no es lo mismo un tau de un segundo con una resistencia de 1000 ohm. ¿Está? Entonces, uno va a consumir 1000 veces más corriente que el otro. Entonces, si esto va a estar metido en un dispositivo, ese consumo va a ser importante. No va a ser importante para cómo filtra las señales, pero para la construcción del sistema real va a ser importante. O sea que este compromiso que hablamos es solo teórico. Después todavía está cómo aterrizamos eso a la práctica. ¿Ah? Y en realidad, después todo esto, todas estas herramientas las probamos en sistemas de segundo orden. Pero solo
para, como paso previo, a aplicarlo a un sistema de cualquier tamaño, que es lo que vamos a hacer más adelante. ¿Está? Y finalmente, un poco vamos a ver las restricciones de diseño. ¿Está? A esto nos estamos acercando. ¿Está? Esto es una herramienta. Esto es una herramienta. Tengo dos herramientas y después tengo un requerimiento. Un requerimiento en ingeniería es, mirá, quiero que me fabriques esto. Quiero que el sistema que me hagas se comporte así. Y vos vas a usar estas herramientas para cumplir con esos requerimientos. ¿Ah? Y entonces nosotros vimos cómo cumplir esos requerimientos con sistemas de segundo orden. Y vimos y nos pegamos con algunas restricciones de diseño, pero no son las únicas que van a aparecer, como les dije recién. ¿Está? Entonces, en realidad, solo rascamos la superficie de esto. Vimos las restricciones de tiempo y frecuencia. ¿Está? Pero nos faltan cosas que no vimos todavía. Por ejemplo, yo quiero además que el sistema sea causal, este sistema que diseñe. Porque si no, no lo puedo implementar en la práctica. Quiero que sea estable. Y además, un poco ya me había adelantado con ese comentario, quiero tener en cuenta la construcción real, ¿no? Ahí entra el comentario del consumo. Entonces, en realidad, nosotros por ahora vimos esto solamente. Luego vamos, en realidad en este curso vamos a cubrir esto, ¿tá? Y esto lo vamos a empezar apenas a ver cuando hagamos procesamiento digital, pero apenas. ¿Tá? Después, cada vez que avancen más, ese último punto se va a volver más importante. Porque vos podés tener el sistema teórico del mundo que quieras, que anda bárbaro, pero si después no lo puedes fabricar, o es caro, o es complicado. Y ese es uno de los golpes que uno se da cuando va a trabajar. Viene con todo el librito y dice, y al final termina siendo una cosa atada con alambre porque tiene que funcionar rápido y barato. ¿Ok? Así que con esto tenemos un poco, cerramos este tema del análisis y las restricciones de diseño. La vez que viene vamos a hacer algunas propiedades más de Laplace, justamente para ver la causalidad de estabilidad, sobre todo. Y con eso vamos a terminar de andar Laplace, y la última clase la vamos a dedicar a diseñar un filtro que cumpla todas estas especificaciones y que realmente se puede implementar además en una computadora o en un circuito.